En épocas de un podcast en ascenso, un espacio para el detrás de escena. Cómo chorear cosas. El podcast detrás del podcast. Una hora con el creador de Cómo contar cosas. Una excusa para seguir haciendo radio. Cómo chorear cosas. El podcast intimista de Radio Éter. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este espacio nuevo, relajante, de descontracturación, si se me permite la incorrección verbal, porque en este momento es tiempo de parar la pelota nuevamente y hablar un poquito de lo que está pasando con este podcast, un programa distinto. Vamos a repasar lo que fue este crecimiento de este proyecto que tiene muchísimo por delante. Hay un montón de episodios súper espectaculares, incluido el de la semana que viene, que creo que va a sorprender a gran parte de la audiencia, diría, porque es para nada direccionado a lo que debería apuntar para agradar a una gran mayoría. Vamos a hablar también un poquito de las estadísticas, de quiénes son ustedes que están ahí del otro lado, escuchando este contenido, escuchando este material. Algunos de ustedes que se han expresado, que me han dejado comentarios, además de las personas cercanas de mi vida y de mi corazón, que me hacen llegar, que escuchan el proyecto, que escuchan tal episodio, que les gustó que les gustó lo otro. Hay mucha gente que no tiene ni idea quién soy, pero que decide dejar su comentario en las redes sociales, ya sea en Spotify, donde hay un lugar para hacer comentarios, o también en YouTube. Así que en el programa de hoy vamos a repasar un poco los comentarios más hermosos y lindos que he recibido, y también los peores comentarios, los haters. ¿Se imaginan las cosas que me habrán dicho por algún episodio? Vamos a tener también el top 5 de peores mensajes que recibí. Y por último, brevemente, voy a repasar un poco la gran entrevista que me hizo Vicente Bustos Aramburu. Gran abrazo para él, para el festival de podcast que se realizó en el ISER hace un par de semanas. Y bueno, como dije, también vamos a meternos en la cuestión estadística, en las métricas de mi contenido. Le voy a mostrar un poco cómo fue el crecimiento de toda esta cuestión, y también en la inteligencia artificial, a ver qué rol tiene en todo esto que está pasando. Pero antes de eso, quería hablar un poquito de la nostalgia, porque el viernes pasado fui a ver el show de mi amigo Tute, en lo que fue la presentación de su disco debut como Matt Miller, un gran músico que se viene, que es también luthier, creador de las guitarras Matt Miller Guitars. Bueno, cuestión que Matt Miller, tocó en La Tangente, está empezando una nueva carrera en el rock, estuvo en TN, fue entrevistado por Víctor Hugo Morales en la semana, en la difusión, pero además tiene otra particularidad. Tute, que tocó en Zumbadores, una banda que quizás algunos conocen, tocó también con músicos de primerísimo nivel, y tuvo también una banda antes con otros amigos míos que se llamaban los Handles. Los Handles. Es muy loco cuando una banda de amigos tuyos hace algo que a vos te gusta. A mí me pasa, por ejemplo, con este podcast, con este contenido, o incluso con mi show de canciones, del que ya les voy a traer alguna canción. Ya voy a venir alguno de estos martes con una guitarra y voy a romper el escenario de este estudio de radio para deleite de Facu como único oyente en vivo. Bueno, está ahí también la persona de limpieza. No sé bien dónde está Ángel, ya hablaremos también de Ángel, porque fue de las primeras personas que elogió este contenido. Pero bueno, yo entiendo que hay gente que viene a verme a mi show de canciones o que escucha el podcast porque me quiere, porque me banca a mí, para hacerme el aguante, sin importar el material, el contenido o lo que sea. Pero también pasa de personas cercanas que realmente se coparon con lo que hago, más allá de que yo sea su amigo. Y eso a mí un poco me pasaba con los Handles, que no era una banda que era muy mi onda, ese tipo de rock, quizás no tan pop, pero más, no sé, babasónicos, quizás más Arctic Monkeys. Pero había algo ahí un poco hipnótico, algo bueno ocurriendo, ya sea en los solos de Tute, de Matt Miller, o en la guitarra de Jay, o en el virtuosismo rítmico de Anthony con el bajo de Ivo. Pero claro,
Pasa mucho que una banda que, no sé, o no llegó a la popularidad, o no siguió tocando, o de repente se separa, se detiene, lo que sea, y por ahí nunca más volvés a escuchar esos temas que durante un tiempo empezaron a sonar mucho en nuestro grupo de amigos. Y bueno, cuestión que en el show de Matt Miller, su disco debut, el compañero en cuestión se dio el lujo de hacer lo que él soñó hace muchos años. Presentó su disco debut, que a propósito es un discazo, se llama Parece que no ha cambiado, invito a escucharlo. Lo presentó en La Tangente y repasó temas de toda su carrera. En un momento, en la mitad del show, la mitad de la banda dejó el escenario y le dio lugar a Shai Oppenheim, mi amigo, que junto a S. Ant en batería e Ivo Garber en bajo, volvieron a completar junto a Tute la formación original de los Handles. Los muchachos metieron un tremendo set en medio del show y por eso, además de repasar y de hablar con tranquilidad de este proyecto durante una hora, también voy a mostrarles de qué se trataba este bandón del pasado cercano llamado Handles y que un poco se une con este podcast porque aquel set abrió con un tema que se llama Distinto. Dentro de la mente hay mitos, te dicen que vos sos distinto, que no hay nada escrito y que no hay razón para tener que cambiar. Vos sos distinto, no es suficiente y constantemente te convencen con mentiras de que estás vigente y que a la gente no le importa cómo actúas, indiferente. No es sorprendente, resulta evidente el maltrato de frente, no elige rival. Siento en el cuerpo un antisocial y me cae mal, golpea desde adentro. Siento en el cuerpo un antisocial y me cae mal, golpea desde adentro. Dentro de la gente hay mitos, te dicen que si sos distinto no hay por qué evadirlo, no hay razón para pensar en cambiar por uno mismo. Déjame gritar, es mi forma de hablar. Es muy tarde para volver a empezar. Siento en el cuerpo un antisocial y me cae mal, golpea desde adentro. Siento en el cuerpo un antisocial y me cae mal, golpea desde adentro. Siento en el cuerpo un antisocial y me cae mal, golpea desde adentro. Siento en el cuerpo un antisocial, golpea y grita desde adentro. Me pasaba mucho en esta cosa de estudiar carreras con gente de distinta edad, hay cosas que a mí me parecen increíbles, que marcaron mi vida, que fueron muy formativas para mí, pero que por ahí a otro todavía no le llegó, no lo conoce, no sabe quién es, no sé, el Indio Solari o quiénes son personas que por ahí me marcaron mucho. Entonces, mostrar un poco de esa pasión en un pequeño fragmento puede hacer que genere curiosidad y que genere a alguien que, che, me interesa ver esto y lo puedo hacer. Fragmento de la entrevista que me hizo el gran Vicente Bustos para el canal de YouTube del ISER que invito
a seguir. Muy interesante para el Festival de Podcast, hablando también, desentrañando un poco lo que es este proyecto, todo lo que lleva la producción. Vamos después a seguir compartiendo un poco de aquellos comentarios que hice. Qué loco esto también de traer a ponderar mis propios audios y dialogar en esta oportunidad conmigo mismo y hablando un poco más de mí, como una de mis canciones, hablo todo el tiempo de mí. Voy a empezar a leer algunos comentarios, algunos de los lindos. Yo el primer recuerdo que tengo de comentarios digital fue una historia que subió a su propio perfil, a su propia historia, mi amigo El Pelado, Ariel Dauría, un 3 de julio, como recomendación del Día del Locutor. Él justo había pasado por acá, por el estudio, se metió, lo saludó a Facu, se quedó escuchando un poco, le gustó. A los pocos días escuchó el especial de los Beatles y me mandó un mensaje por WhatsApp. Bueno, Facu mismo fue de las primeras personas que le puso mucha onda y mucho aguante a este proyecto. De los primeros también que llenó de elogios este producto. Me contaba que se lo mostraba a su hija, me mostró en su celular cómo lo tenía entre sus recomendados de Spotify. Algo para mí alucinante. Él que escucha cientos y cientos de programas hace miles y miles de años, cosa que también me generó mucho entusiasmo. Hablaba antes de limpieza de Ángel, que estaba acá, que no sé si lo limpiaron, Dios lo tenga en la gloria, o si lo cambiaron, ahí va, lo cambiaron de turno en el turno noche. Gran abrazo a Ángel, que también valoró muchísimo el primer especial de todos de economía, de la economía política. También me frenó y dijo, che, muy bueno, muy interesante. Bueno, obviamente mi hermano, que me escucha en vivo muchas veces, que también me escribía, mi madre, por supuesto. Los cariños de la gente cercana. Eso fueron los primeros. Pero quiero destacar un segundo los últimos mensajes que recibí. Sobre todo, el último que cuando hice el especial de José el Pepe Mujica, recibí un mensaje muy hermoso. Yo estaba un poco nervioso, sentía que el episodio no sé si había quedado todo bien, porque se había hecho un poco denso. A veces me pasa que, no sé, me sigue gente en mi Instagram personal que ni idea, que por ahí yo asumo que llegó a través del podcast, porque no sé, no tiene ni un solo amigo en común, o tiene un perfil por ahí muy distinto al mío. Y bueno, una de estas personas era una chica que se llamaba Agustina, que es uruguaya, al igual que Juan Barrios, otro seguidor, fan del podcast que me comenta mucho. Yo había visto que tenía algún pequeño porcentaje de mi audiencia en Uruguay, y bueno, ya tenía hace tiempo pensado el especial del Pepe Mujica, con sus grandes frases inolvidables. Invito a escucharlo y escucharlo una y otra vez. Y bueno, esta chica Agustina me escribe un mensaje que dice lo siguiente. Respondió a mi historia promocionando el episodio diciendo, antes de escucharlo, una uruguaya te lo agradece, cosa que ya me tranquilizó muchísimo en la culpa que podía generar en mí hablar desde afuera, desde el otro lado del río, y me pone, desde que descubrí el podcast que estaba por escribirte para decirte que me obsesioné completamente, pero no encontraba las palabras. Me ha acompañado todas mis jornadas laborales y mis idas en el bondi. Estoy estudiando comunicación y lo tengo bastante de ejemplo de a lo que quiero llegar. Me pareció emocionante porque además instantes más tarde compartió sin avisarme la historia y recomendó el capítulo del Pepe Mujica el día exacto del aniversario de su muerte, y bueno, invitó a escuchar todos los capítulos. Me encantó, o sea, y yo que adelanté el estreno del episodio que venía haciendo los viernes para hacerlo coincidir en esta fecha para que tenga más alcance o lo que sea, y resulta que tuvo el mismo alcance, la misma audiencia que todos los demás. Pero fue muchísimo más poderoso porque le llegó al corazón de alguien a quien le tenía que llegar. Y después de eso me llegó otro mensaje a los pocos días de un tal Juan Sebastián Carballo, que también no tengo ni idea quién es, que me dice, gracias por cómo contar cosas, metí 2 meses de gimnasio, logro épico para mí, acompañado de un episodio cada clase, y que lo estuvo difundiendo mucho entre amigos, y bueno, crack, los temas, personajes que elegí, cómo lo abordás, contenido muy valioso y demás. Yo realmente les agradezco de corazón y les recomiendo que si tienen un tiempo muerto mientras hacen lo que sea, algo de 1 hora, que se escuchen algún capítulo que no hayan escuchado o alguno de los nombres que les gusta de todos los que hay a disposición en el catálogo.
Búsquenlo en YouTube, en Spotify, Cómo Contar Cosas. Denle una oportunidad si les gustan. Yo no consumo muchos podcasts, yo no compro lo que vendo, como voy a decir en el episodio de Moria Kazan. Pero es un contenido que realmente les puede gustar, que no te das cuenta y, no sé, te vas a correr, te vas a caminar, estás en la cinta, en el gimnasio, estás en el auto, tenés un viaje largo. Siento que es algo llevadero y que les puede realmente entretener fácilmente. Sí, y te emociona, o sea, tienes todo un viaje emocional también, así que está bueno también para vivirlo de esa forma. Hermoso, hermoso. Y lo loco es que el mensaje de Juan me llega después de haber hecho la entrevista con mi amigo Vicente, donde justamente yo venía recomendando escuchar el podcast en un gimnasio, en una cinta. Me acuerdo que mi amigo Morgen también me cuenta después que escuchó el capítulo de Ricky Espinosa, el primer capítulo, el más emocionante quizás del mundo, del que hicimos en la segunda temporada de este año. Y me cuenta que estaba escuchándolo en el gimnasio y que se emociona al final con el gran final de los audios del padre, que es audios muy sensible y que estaba con auriculares totalmente en la suya, pensando que por ahí tenía un poco los ojos vidriosos y de pronto se mira en el espejo y ve que era un descontrol de lágrimas sobre sus mejillas todas extasiadas de ternura. Y el chiste ahí sería que mis amigos darían lo que fuera para que yo escuche mis propios capítulos, a ver si piso un gimnasio alguna puta vez en esta vida. Pero bueno, ¿están preparados para los haters del año? Para los peores comentarios que recibí en toda la historia desde que empezó el podcast. Por suerte hubo muchos mensajes lindos y los malos son muy pocos, pero hay algunos que son realmente buenos y ahora se los voy a leer. Pero antes, otro temón de los Handles. Este fue el primero que sonó en el show y que provocó el de la gente. Salgo por las noches vistiendo mi disfraz. La gente se pregunta por las calles, este muchacho a dónde va. Voy camino hacia el trabajo, pensando en levantar. Navego por los mares del encanto, mi único objetivo es conquistar. Y nuevamente no me puede fallar. En este oficio, esta es la especialidad. Hace calor esta noche, te puedo ofrecer algo de tomar. ¿Qué hace una chica tan linda como vos sola esta noche? Tu novio te vino a acompañar, porque si no, yo soy canchero y soy barman. Este es mi departamento, te puedo invitar a pasar. Sentate y te traigo un trago. Tengo una barraca, no te olvides que soy barman. Y nuevamente no me pudo fallar. En este oficio. Suban el volumen, suenan los Handles en Radio Éter. Es la voz de Matt Miller, la guitarra de Jay y Ante en la batería. Y esta es la música de mi adolescencia, viejo. Y nuevamente no me pudo fallar. En este oficio, esta es la especialidad. La verdad, no he salido esta noche, me he quedado
Barmat, Matías Barmat, el gran Tute, ahora conocido como Matt Miller, haciendo Qué Noche junto a los Handles. Nada de lo que va a sonar hoy tiene que ver con el disco nuevo de Tute. Parece que no ha cambiado, que es un discazo. Los invito a escucharlos. Pero bueno, antes un poquito de los mensajes. Hubo muchos mensajes lindos y algunos poquitos muy malos. Alguno de los mejores que recibí fue el del usuario Polenta Recalentada, nombre de usuario espectacular, que dice: productazo desde la temporada 1, de los mejores podcasts de la Argentina, sin duda. Todos los capítulos mantienen un nivel impresionante, genuinamente espectacular. Después tenemos a uno que su nombre de usuario es 31RULQI4352. Bueno, dice: qué loco haberte conocido tan tarde, chabón, sos un grosso, un relato espectacular. Tuve 4 horas de viaje y me puse a escuchar todos los que tenés. Igual el de Ricky Espinosa fue el mejor y el de Pergolini también. Y nada, recién conozco esto, quiero escuchar todos. Saludos. No, ¿cómo tan tarde, amigo? O sea, esto recién empieza, tenemos un montón de capítulos por delante. Bueno, a mi madre, obviamente, Adrix111, que bueno, le encantó el podcast de Charlie, que le hace amarlo más todavía, que me felicita, increíble producción, compaginación. Bueno, muchos elogios, pero vamos a repasar un poco, sobre todo porque me gustaron. Hay un par que claramente no entendieron lo que estaban escuchando. Gente que no entendió el formato. En mi show de canciones tengo una canción especial sobre esto, de gente que entiende mal las cosas y se enoja con eso, pero se enoja porque entendieron mal. Es increíble. Igual a mí me interesa mucho saber también qué les pasa a ustedes. ¿Cómo responderían, pero también cómo responden ante los haters de la vida? ¿Qué le dirían a alguien que te escribe algo así? Como por ejemplo Fernando Loiso, que en el capítulo de Pergolini pone: qué lástima, me gusta escuchar a Pergolini, pero no al comentarista al pedo. Uno de los primeros haters que recibí no me pareció tan terrible. Yo igual le contesté de manera quizás muy agresiva. O sea, no sé si muy agresiva, pero le puse: y bueno, como dice mi canción, no se puede hacer siempre lo que a uno le gusta. Imagínate que a mí no me gusta leer pelotudeces y acá estoy contestando tu comentario. Gracias igual por escuchar y por comentar, siempre bienvenido. Y me puso una manito para abajo. Y después Juan Barrios, que lo nombraba antes, el uruguayo, fan del podcast, le puso 2 meses más tarde: yo sí puedo contestarle, a tu progenitora le encanta escucharlo, hablándole desde atrás, salame. Fuertísimo Juan Barrios. Bueno, bien ahí, tengo ahí un espadachín que me defiende. Tremendo. Después, Gaby, también en el de Pergolini: qué insoportable el presentador, por Dios. A lo que le respondo: Gaby, ¿tenés problemitas? ¿Dónde pensás que estás comentando? Claro, pues la gente me lo pone a mí, en mi propio episodio. Santi Mendoza: déjalo hablar, signo de exclamación. No se entendió el formato, no se entendió. Otro pone: hablás más vos que Pergolini, no está bueno. Mirá vos, y yo como un boludo pensando que era mi propio podcast. Mil disculpas, capo, la verdad, mil disculpas. Mi formato es así, para quien no lo conoce y lo invito a escuchar, utilizo muchos fragmentos de distintas entrevistas, muchos clips que son, no sé, 60, 70 por capítulo, por ahí 8 entrevistas distintas de 8 canales y pedacitos donde por ahí ni siquiera sale el entrevistado, la persona que hace la producción. Es material de terceros que yo utilizo con un fin de hacer un producto nuevo, de agarrar eso que está ahí libre en internet y poder armar una historia, un trayecto, ir destacando distintas cositas que van armando un nuevo producto a partir de cosas que ya todos conocemos, porque hay un montón de personajes que traigo frases y clips históricos que todos rememoramos, y también cosas que por ahí nunca escuchaste. Por ahí nunca escuchaste a la Negra Bernasi, o a Maradona, o a Grondona, o a Moria Kazan, que es el próximo episodio que vamos a estrenar y que es espectacular, diciendo cosas que decís: no, ¿cómo esta persona que yo conozco y escuché un montón de cosas dice esto sobre esto? Y es también una especie de documental, aprovechando esta época donde todavía puedo encontrar las entrevistas y confiar en que son entrevistas de verdad, que son entrevistas que vi, que por ahí eso, de acá a poco tiempo puedo inventar lo que quiera. Ríe Facu Sosa diciendo: si lo sabré yo, que hago malabares cada día para hacer más de un audio por minuto, poniendo todo, haciendo todo. La verdad, increíble el laburo de operación. Agradezco eternamente de corazón.
a Facu, a Éter y a la vida por que me haya tocado el mejor operador disponible de todos los que hay en la institución y quizás en el mundo. Pero bueno, también aparecieron haters, muy pocos realmente, pero que debo decir me hicieron reír. Por ejemplo, en el top 5 entran, por supuesto, algunos de los anteriores, Gaby, Fernando Loiso, pero había uno que me encanta que se llama Julián Garnica, que en el capítulo del Indio pone: una mierda, ¿te das cuenta que los millonarios o los ricos no son muy cultos? Escuchan mierda. Y que el Indio odia a los ricoteros. ¿Quién dijo esa imbecilidad? El Indio tiene pánico escénico, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Qué manera de hablar bosta? Por Dios, es un asco tu podcast. A lo que yo le puse, porque además después me comentó en el del episodio de Economía Política, me comentó en un par que claramente no entendía lo que estaba escuchando, y le puse jajaja, bien que te escuchaste un par de episodios, gracias campeón. Y bueno, nadie me puso, sí, vi 10 minutos y vomité, qué asco, chau. Realmente muy, muy gracioso. Le doy mi pulgar hacia arriba. Y después uno que me pone en el capítulo de Grondona, que descubro tiempo después, porque lo veo como Abel, y después dice Abel Ñeco. Obviamente no es el árbitro Abel Ñeco ni nadie cercano a él, pero bueno, usó justo ese user para escribirme en el capítulo de Grondona, que me puso: no lo pude terminar, el que relata habla como un estúpido. A quien le contesto yo con bastante más altura, diciendo: más respeto, viejo, ¿dónde te pensás que estás comentando? ¡Sos pelotudo! Pero sin lugar a dudas, uno de mis favoritos que me llegó al corazón y que creo que es el mejor de todos los que recibí fue en YouTube, en el capítulo de José Esbarra. Primero que el capítulo de José Esbarra fue el primero que tuvo un comentario que me pusieron: tremendo video, después lo veo. Que es casi una chicana que agradecí. Yo le puse: gracias, che, después contame, con muchos signos de admiración, sumándome. Y 3-4 meses después me escribe Alondra Valdés 3100. Alondra Valdés 3100 me pone: 1 minuto 32 segundos he escuchado y no puedo más. No es necesario ridiculizar así la poesía. Al inicio has dicho que no es una invitación al suicidio. Súper, ha quedado claro. Entonces, ¿para qué le pones música de cabaret y voz de borracho loco? ¿Tan tonta crees que es tu audiencia? Y escribe ella misma, Alondra Valdés 3100, 5 minutos después: ya llevo media hora de podcast y esto mejoró exponencialmente. Me alegra que se difunda la obra de Esbarra. Abrazos desde México, estrellitas. Y me aparece ya suscripto y públicamente suscripto. Espectacular, Alondra, le contesté. Me hiciste reír y que obviamente lo voy a tener en cuenta. Poesía ridiculizada, José Esbarra. Música de cabaret, Conabad Adderley. Voz de borracho loco, Pablo Rowinski. Y mi audiencia no es para nada tan tonta. El tema se llama Esquizofrenia, en la voz de Matt Wheeler en el viejo proyecto de los Handels. Me desprendo de mi cuerpo, no son mis ojos los que filman el mar. Recuerdo estar cuerdo, pero pierdo el recuerdo cuando vuelvo a ese lugar. Soy normal, a veces siento cosas que me cuesta explicar. A los demás no, me gusta que me miren, no me puedo controlar, no más. Me importa lo que opinen, no quiero que me miren mal. En mis sueños siempre soy el mismo. En mis sueños sigo siendo yo. Ahora mismo sigo siendo. Te olvidas, te relajas, es tu oficio, es mi especialidad. Hoy podés descansar. Hey, nena, ya entré en escena. No te preocupes, hoy soy el original. Cartero soy, tú sabes tu destino, no soy real. Pero hoy te vas conmigo, te despierto en mi cuerpo y me olvido lo que hicimos, buscando que me mires mal. En tus sueños siempre sos el mismo, pero en tu cuerpo sigo siendo yo. Ahora mismo sigo siendo.
toca hacerme cargo de la situación. Y yo no estoy tranquilo, quizás no haya comido, habré estado cambiando de personalidad. Me noto figueroso y no me reconozco en un montón de pocas cosas que no puedo controlar. Quiero darme un banquete todos los días, sin excepción. Día a día esta situación. Ya no sé quién soy. En mis sueños quiero ser distinto, pero en mi cuerpo siempre fuimos dos. Ahora mismo sigo siendo algo. No soy normal, no más. ¡Ah! ¡Temazo! El tema se llama Esquizofrenia, son los Handles. Lo pueden escuchar en Spotify y en Bandcamp, ahí en el viejo arcón de los recuerdos. El disco se llama Un banquete todos los días, una frase que aparece recién en el tema, como también el nuevo disco de Matt Miller, parece que no ha cambiado. También una frase dentro de un tema, un recurso muy utilizado. Hermoso que suenen los Handles en Radio Éter. Me encantó escuchar en vivo nuevamente esas canciones el viernes en La Tangente. Agradecido de corazón a esos guiños. Nada, tengo un par de comentarios más para leer, todos muy hermosos. Augusto Conte, me encanta tu programa, voy escuchando 2 y ahora no pararé hasta escucharlos todos, te felicito. Juan Barrios, lo de Juan Barrios es espectacular, es muy gracioso. Me pone... hay un fanático tan fanático que a menos de una hora de haber salido del horno ya está escuchando el capítulo de Charly García. ¡Mamá, qué capitulón! Y me escribe una hora después diciendo: ¡ay, Pablito, qué lindo capítulo! ¿Cómo crece esto capítulo tras capítulo? Y vos sos mágico, un animal sagrado. Mi nombre es Juan, porque es J. Barrios. Y bueno, admira mi trabajo. Un abrazo gigante me manda desde Uruguay. Así que nada, muchísimas gracias. Me hace reír mucho, Juancito. Un amor total, totalmente desinteresado además. Y me pone además después en el capítulo de Bruno Estañaro, que escucha el capítulo, me dice: y ahora el tipo está empezando a ver un gallo para Esculapio, gracias a vos y a causa de esta maravilla. Sos una mala influencia, riéndose, muchas gracias, muy rico todo. Y la envidia que me produce que alguien vea un gallo para Esculapio por primera vez en su vida, una de las mejores producciones de la historia de la Argentina. Me encantó, me fascinó, me parece, sobre todo la temporada 1, un producto de altísima calidad. Bueno, lindo podcast, iba a todos los shows de Los Piojos, me pone en el capítulo de Ciro, obviamente. Leito Rosenbaum, que siempre también bancando el podcast. Bueno, Lalecito, que escucha a veces y demás. Me encanta que se llame Polenta Recalentada, uno de los usuarios. Y bueno, después en YouTube también, muchas gracias por esta hora linda pasada. Otro me bardeó en YouTube en el de Mujica, me puso, pero mirá con qué altura: inapropiada narración cantinflada por demás para presentar una figura icónica para los que valoramos el reverso de la vida de plástico. Me puso como es natural 4565. Le puse muy rebuscado, pero gracias por comentar. Gran abrazo, amigo. A mi abuela, a Feli, excelente elección, grande Pepe Mujica, muy emotivo, te felicito, Pablito, un amor, mi abu. Y bueno, nada, Alejandro Martínez. ¿Quién más? Leito, Claudi Moon, bien contado y entretenido el de La Negra Bernasi. Si supiera para qué, también pone el de Moria. ¿Quién no llega al final de semejante material? Que la sigan scrolleando. Nada, muy interesante, pero me voy a tener en un mensaje particular. Entre los primeros elogios que fui recibiendo se encontraba, como dije antes, el de mi amigo Ariel el Pelado Dauría, que justo pasaba por acá, me vio, le copó y tuvo la gentileza y la generosidad de invitarme a su programa de radio, acá en Radio Éter,
Un programa del cual yo también fui oyente en muchas oportunidades y que me parecía de los mejores programas musicales del under y del no under de la radio online en Argentina. El programa se llamaba A 80 centímetros del piso, creo que este año no está en este momento al aire. Y en ese programa me invitó a hablar del podcast y también me invitó a que me toque algún temita del show de canciones graciosas que yo estaba presentando. Pero bueno, resulta que un amigo del Pela me escucha en ese programa, por escuchar el programa de su amigo, le llama la atención, conociéndome, alguna vez me había cruzado 1 o 2 veces en su vida, pero le llama la atención la cuestión del podcast y se mete a escuchar algunos capítulos. Pablito querido, ¿cómo estás, papá? ¿Todo bien? Bueno, quizás te sorprenda recibir un audio mío, así de la nada. Pero bueno, ayer tengo 1 hora de viaje hasta el laburo, así que escuché el de Tecnópolis. Y lloré todo el puto viaje a plena nostalgia por todo lo que contás que efectivamente fue así. A mí me tocó trabajar en el Museo del Bicentenario y en el CCK, y en el Museo del Bicentenario también era parte de ese circuito de los pibes y las pibas que venían de todo el país a conocer Tecnópolis y a conocer el museo. Y la verdad es que fue increíble, de verdad fue increíble, fue un momento de nuestra historia, ojalá que se repita pronto, pero hoy, como vos bien decías, parece el menos común de los sentidos, así que nada, está perfectamente narrado, contado, llevado adelante, me pareció formidable, terminé de escucharlo y se lo pasé a todo el mundo, sobre todo a quienes transitaron esta experiencia de trabajar en el Estado, de esos ¿cómo se llama?, contratos turbios y toda la historia, pero de que nadie te pueda borrar de la cabeza lo hermoso que fue esa experiencia única e inolvidable. Así que gracias por traer esos recuerdos a mi memoria y gracias por lo que haces, porque la verdad está buenísimo. Es más, me emociono de volver a recordar todo lo que decías ahí. Te mando un abrazo gigante y voy a seguir escuchando el podcast. No, un amor Monty, la verdad, nada, o sea, nos vimos un par de veces, la verdad, nos caímos súper bien, pero nada, no teníamos tanta confianza y que me haya mandado ese audio, la verdad fue espectacular, lo mismo que las palabras de Facu, lo mismo que las palabras de Ángel, las personas que notaba que genuinamente lo escuchaban y lo veía en su cara que realmente les gustaba y como que se sorprendían un poco de, esto, no sé, está bueno, me gusta, y me dio mucha energía para poder seguir haciéndolo. A mí el año pasado, o sea, empecé solo y estoy absolutamente solo. Acá, obviamente, con Facu, quien viene martes a martes, antes era jueves a jueves. Pero nada, era muy, muy trabajoso hacer un capítulo nuevo todas las semanas. Los subía, o sea, gracias que podía hacer el capítulo, que podía hacer toda la producción, el guión y demás. Lo subía simplemente a YouTube y a Spotify. Y durante todo el primer año, acá tengo las estadísticas, el 3 de abril fue la primera vez que subí un episodio. Una reproducción, 2 reproducciones, 0 reproducciones en total. Subí un par de capítulos, 3 reproducciones, 2, 1, 7, 8, 1, 0. Y va pasando junio, julio, agosto, septiembre. Acá tengo un pico, el 6 de octubre, el día que más reproducciones tuve 38 reproducciones. Que debe haber sido más o menos para donde fue el capítulo de Caro, que tuvo un poco más de alcance. Y acá a fin de octubre 30 reproducciones por día. En diciembre 50 reproducciones por día. Y si vamos a los seguidores, en noviembre tenía 35 seguidores el podcast. 35, 38. El 1 de diciembre empiezo con 51 seguidores. Termino el año 2025 en la primera temporada con 73. 73 personas que están siguiendo el contenido en Spotify. Esto es el 1 de enero. El 30 de enero, un mes después, teníamos 70. El 30 de enero tenemos 180. 180 el 1 de febrero. 180 el 1 de febrero. No, 150. De 70 a 150. El doble en enero. Y en febrero, de 150 que empezamos el 1 de febrero, arrancamos marzo con 500. 560. Y ahí empieza a subir exponencialmente en marzo hasta 800, 845, 900 el 15 de abril. Y ahora hay actualmente 982 personas
que siguen el podcast en Spotify sin que yo haga absolutamente nada. De hecho, toda la temporada, pueden escuchar los episodios, no tiene un call to action, como dicen ahora los expertos en marketing digital, ningún llamado de muchachos, sigan el podcast en Spotify, porque ni siquiera sabía que se podía seguir. La gente empezó a hacerlo porque sí, no sé, porque tiene esa costumbre, ese hábito. Empezaron a dejar comentarios. Yo ni siquiera sabía que se podía dejar comentarios en Spotify. Y también durante mucho tiempo tuve la hipótesis de que era un amigo quien estaba impulsando este crecimiento. Pero ahora les voy a hablar un poquito de eso, que finalmente, bueno, nada, les voy a contar cómo terminó, charlas con IA y demás. Pero ahora un poquito más de los handles. Escarba el diente, voy a estampar el diapasón contra la pared. Quiero estampar el diapasón contra la pared. De nuevo me muevo en sentido contrario. Renuevo el deseo de ser un notario que sigue esperando poder ver a diario aquello que vio en algún sueño anterior. Me acuso de iluso y tampoco recuso, me alarma el desuso que siento en el bolsillo del buzo, que supo abrazar tus manos y tu celular al caer el frescor. Si no está claro que me enloqueces, voy a aprovechar y decirlo. De tu risa no me puedo defender, vuelvo a enloquecer. Todavía esto no se terminó. Fuiste mía, amiga, dos ojos. Y embeberlo bien. Absorbo y observo el fernet y el misterio. En el sorbo el sabor de saber que esto es serio. Es vivir esperando. Y no quiero esperar. Te engaña la mañana cuando anochece con sol. Si no está claro que me enloqueces, voy a aprovechar. De tu risa no me puedo defender. Me queda claro que me enloqueces y no voy a ahogarme al decirlo. De tu risa no me quiero defender. Nada, 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 nada. Cómo sonaban los handles, así era hace 10 años, imagínense cómo estará ahora Matt Miller. Pero bueno, ya hablé un poquito de las estadísticas, quiero hablar un poco de cómo empezó esto, lo conté un par de veces. Yo venía de hacer Escena 5, el único programa de la radiofonía argentina hecho 100% por guionistas. Una hermosura, pero bueno, después las personas empezaron a surgirle proyectos, complicaciones de horario, se fueron abriendo y yo de pronto quedé solo acá, en este horario, con el espacio a disposición.
Más allá del podcast y antes de eso, me paso la vida... yo no sé cómo se entretiene la gente. Para mí todos hacen lo que hago yo, que es entrar a Infobae una y otra vez y leer portales de noticias. Pero yo además miro muchas entrevistas. Miro muchas entrevistas de personas que me gustan, pero entrevistas largas, charlas, conversaciones, donde pueden surgir temas, donde puede surgir alguna cosita que me despierta una idea, que funciona como combustible para desarrollar otra cosa, que me agrega algo que por ahí yo ya estaba pensando. Y en las personas que se juntan a conversar, aparecen cosas que me parecen relevantes. El podcast viene a ser una especie de transformación de eso en un producto digital. Bueno, y de esa manera lo fui encontrando y de esa manera fue creciendo el proyecto y por supuesto gracias a Facu Sosa y gracias al espacio que me da Éter, un espacio disponible, abierto y plural para todas las personas que se hayan formado en esta casa de estudios sin importar qué piense cada uno. Yo en este contenido lo podría hacer en mi casa. Yo puedo agarrar todos los audios, escribir el guión, tengo mi estudio, tengo mi micrófono. Me quedaría hasta más prolijo, porque si no piso mal el tema, lo puedo grabar de nuevo y lo puedo hacer. O sea, me quedaría incluso un mejor contenido. Pero a mí me gusta ir a Éter, me gusta ir a la radio, me gusta saludarlo a Facu Sosa, me gusta cuando está el programa anterior y escuchar lo que se queja del programa, porque son unos gorilas y él es peronista y que se putea, pero que igual trabaja. Y lo lindo es hacer las cosas. El programa tiene ese sentido y también es lo que destaca en todas las personas que traigo. Que las cosas se hicieron. Bien, mal, te puede gustar, no, pero lo importante es hacerlas. Son grandes hacedores de cosas. Y sí, y esto de hacerlo en vivo tiene también otra adrenalina, tiene otra energía. Es como me dijo Vin también en la entrevista, el amor por la radio, la emoción de hacer las cosas en el momento presente. Trabajo durante días escuchando horas y horas de material, haciendo la curaduría, cortando los clips, editando, poniendo, armando todo el guión. Y después tengo una presentación, es una oportunidad. Bueno, después por ahí lo puedo editar, puedo editar un cine, pero lo que salió mal, lo que grabé mal, me atoré, lo que sea, está bien, después podría grabarlo de nuevo, pero no, es un one shot que queda ahí. Y después ese guión, bueno, después lo podría reutilizar en otro momento, podría aprovecharlo para otras cosas, pero en su momento es la emoción del vivo, bueno, es ahora, hay que darlo todo, no importa cómo me siento, lo que pasa alrededor, la gente que está hablando al costado, tiene que ser el contenido que va a quedar y parte de esa presión y de esa emoción creo que se escucha también en el producto final. Claro, una toma y queda ahí grabado para siempre. Es eso, buscarse una causa, un combustible, algo que te entusiasme, como hablamos en el capítulo de Mújica, o como dirían los Handels, tener un porqué. Escaparle al vicio de sentirme un perdedor que intentó con poco oficio enmendar algún error. Fui tratando de ir midiendo y choqué con lo peor. Es mejor andar sin luces que sin carburador. Si no hay placer es porque cuesta cambiar y sentirse igual. A veces es más fácil aguantar. En un precipicio recuerdo algún color, no te alcanza con un punto si peleas la promoción. Si no hay placer es porque cuesta cambiar y sentirse igual. A veces es más fácil aguantar y no hay que hacer porque te cuesta cambiar sin sentirte mal. Parece ser más fácil aguantarse, cruzarse de brazos y esperar a que pase, dejar de intentarlo. Si no hay placer es porque nunca quisimos en realidad, creímos
aprendí a esperar, que ya no soy tan frágil y ya no soy tan fácil de aguantar. Si ustedes ven las estadísticas de escucha de mi podcast, para mí no tiene ningún tipo de sentido. Yo durante todo el primer año tuve cero repercusión, cero alcance. Tenía 10, 20 escuchas por día o por semana en total. Tuve todo un primer año donde por ahí la gente que me conoce me lo escuchaba. Decía, che, muy bueno lo que estás haciendo. Escuché tal capítulo, me gustó. El operador me decía, che, esto es tremendo, es muy bueno, pero no tenía un alcance más allá de eso. Y en diciembre termina la primera temporada y empieza a crecer el podcast de la nada, sin que yo haga nada para que eso suceda, más allá de haber producido un montón de capítulos anteriormente. Bueno, durante mucho tiempo, una de mis hipótesis, que hasta incluso lo hablé mucho con las inteligencias artificiales, era que Cachito, mi gran amigo que está viviendo en Londres, que ahora está en este momento en Argentina, estaba poniendo plata para promocionar el podcast, sin que yo lo sepa. Porque justo cuando había venido la última vez, dijo que lo había escuchado y que yo tenía que difundirlo y que se podían hacer campañas, que él estaba promocionando un músico y demás. Y de pronto se volvió a Londres y el podcast en ese verano, como les conté, empezó a crecer exponencialmente. Dije, bueno, no sé, quizás el chabón, no sé, ni necesita acceso a mi cuenta y simplemente, no sé, logró hacer una campaña de mi contenido sin que me llegue una notificación y por ahí tiene un presupuesto de un mes o dos o no sé, y va midiendo cómo le funciona. Y las inteligencias artificiales me decían, mirá, creo que es poco probable. Yo les planteé ahí, les mostré todas mis métricas. Obviamente yo podría haberle mandado un mensaje o llamarlo a Cachito y decirle, che, pero bueno, sé, también me gustaba seguir en la duda. No cambiaba demasiado, si era orgánico, bueno, golazo, dependía de la distribución de Spotify. Ahora, si era una campaña, genial, solo había que seguir difundiéndolo. La cosa es que el contenido empezó a funcionar. Finalmente Cacho me dijo que no había hecho ningún tipo de campaña en absoluto, así que nada, todo fue gracias a Spotify y a ustedes que están ahí del otro lado. Pero nada, nos empezamos a dar cuenta de eso, que quien lo escucha le gusta, se queda, pero además se queda pensando en algo que no es tan común cuando escuchas algo nuevo de alguien que no conoces en absoluto. Como que te sorprende que te sorprenda. Y pensás algo como, che, no puede ser, che, parece que está realmente bueno. Pero bueno, volviendo a la entrevista con Bean en el Festival de Podcast, que les recomiendo que vayan a escucharla al canal Re-Sí. Hay un debate que tengo mucho con mis amigos con el tema de la inteligencia artificial. Me pregunta cuánto influyó la inteligencia artificial en el podcast. Y yo le digo que en principio nada, o sea, porque esto se empieza a destrabar con el capítulo de Luca Prodan y empieza a andar solo. O sea, todavía la inteligencia artificial no tiene el poder de ayudarme, de decir, che, escuché esta entrevista, agarré estos momentos, me encantaría, pero hoy es el trabajo 100% humano y por eso me lleva tanto tiempo. Y por eso también la recomendación para que lo divulguen, porque creo yo que mientras más gente lo vea, a más gente le puede gustar. O sea, por eso insistí tanto con la recomendación en los últimos capítulos. No es habitual escuchar un podcast hasta el final, es realmente extraordinario. Más de la mitad de las personas escuchan los capítulos hasta el final. Tengo casi 2 horas de escucha por usuario en Spotify. Nada, es muy loco, sobre todo por cómo es todo el proceso de producción para cada episodio. Nada, el mensaje de siempre, aprovechar las excusas, hacer las cosas, buscar, estar abierto a la búsqueda y también al encuentro. En el show de Tute, en La Tangente, de Matt Miller, me cuenta mi amigo Dieguito, con quien fui, que estaba al lado de Nico Walter, que no había escuchado nada del disco de Tute y que tampoco conocía a los Handles en absoluto, como muchos de ustedes que escuchan ahora este episodio. Y les dice, quiero que toque mi tema favorito, que es ese que dice que hay que sacarse del centro y pasar la pelota más. Tute, como Matt Miller, tocó 2 temas de los Handles con su banda, que incluye a un par de los Handles, y fue hermoso cuando sonó el primer tema y se escucha como el no, hace cuánto que no escucho esta canción ahí porque estamos ahí en el público, y de pronto te sale como una letra de un tema que no escuchabas hace años y te la sabes, una hermosura, pero después invita a Jai, y yo pensando que iba a tocar, no sé, un solo tema como invitado, lo que dije al principio, la banda le deja el lugar a la vieja banda, y son los 4 Handelos, como si no hubiera pasado el tiempo, que hacen un tremendo set que termina gloriosamente con el tema favorito de mi amigo Dieguito Lin y con el tema que va a terminar este episodio. Con ustedes, el gran Vendetti en la voz de Matt Miller, el ex cantante de los Handles, ahora con su proyecto solista, pero en nuestra adolescencia ya sonaba así. Pienso que es tiempo de abrirme del centro y pasar la pelota más, de admirar su talento, entender su lamento y dejar de delirar.
Ya no puedo hacer esto si presto atención al 50% y el resto me resta espectacularidad. Protesto. Pienso que es tiempo de abrirme del centro y pasar la pelota más, de admirar su talento, entender su lamento y dejar de delirar. Ya no puedo hacer esto si presto atención al 50%, el resto me resta espectacularidad y protesto. Atraparle la mirada, deslumbrarla sin mirarla y sorprenderme al enterarme que suspira al asentir. Anteayer sintió sentada y aunque ayer no pasó nada, esta noche en el coche le voy a decir que ilumina mis entradas, que sin ella no soy nada y que no hay nada que me encienda como verla a la mitad. De cabeza, atravesada por virotes de ballesta, cuesta mirar esos ojos brillando al compás de la gravedad, actuando con paciencia y maldad. Pienso que es tiempo de abrirme del centro y pasar la pelota más, de admirar su talento, entender su lamento y dejar de delirar. Ya no puedo hacer esto si presto atención al 50% y el resto me resta espectacularidad. Nos vamos escuchando a los Handels. Nos reencontramos el martes que viene acá en Radio Éter, como cada martes, en otro especial de Cómo Contar Cosas. Ah, cierto, con Malena Pichot. Atraparle la mirada, deslumbrarla sin mirarla y sorprenderme al enterarme que suspira al sentir. Anteayer sintió sentada y aunque ayer no pasó nada, esta noche en el coche le voy a decir que ilumina mis entradas, que sin ella no soy nada, que no hay nada que me encienda como verla a la mitad. De cabeza, atravesada por virotes de ballesta, cuesta mirar esos ojos brillando al compás de la gravedad, actuando con paciencia y maldad. Cuesta mirar esos ojos brillando al compás de la gravedad, actuando con paciencia y maldad, con paciencia y maldad. Hasta aquí, Cómo chorear cosas. En épocas de un podcast en ascenso, un espacio para el detrás de escena. El podcast detrás del podcast. Una hora con el creador de Cómo contar cosas. Si te gustó este contenido, dale like y suscríbete. Cómo chorear cosas. El podcast intimista de Radio Éter. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final. En esta época, es realmente un gran valor. A las personas que disfrutan esto, gracias por compartir esto que nos une. Hasta la próxima.